Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra institución de servicio grande a la población joven en alto riesgo, porque los forma como verdaderos ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien. Bueno, qué bien que se disipara ese ciclón, porque así también, eso era lo que decíamos nosotros, es la aperiodicidad del clima y del trópico principalmente. Los eventos climáticos son muy aperiódicos y son muy impredecibles muchas veces, porque estamos hablando de un mar y un océano ahí, nosotros estamos como en medio de esto. Y ese arco de las Antillas que debilita, fortalece. Bueno, en resumen, por suerte, eso se debilitó y nada más fue lluvia. Hubo vientos en la zona del sur y hay daños, que por eso es que le he puesto atención, porque veo que la agricultura y debiéramos saber cuáles son los daños. No sé, no he visto en la prensa si hay algún informe de agricultura, pero el Ministerio de Agricultura debe rendir alguna información sobre ello, a ver principalmente las musáceas, que son muy débiles, árboles son plantas muy débiles, y entonces se van fácil al suelo. Aún las cortinas rompevientos que puedan tener, se debilitan y se caen. Me imagino que en Oviedo, una zona de Oviedo, allá en Pedernales, esa zona, ahí hay un proyecto que no sé cómo estará ese proyecto platanero, es posible que haya sido afectado por los vientos. Barahona, la zona platanera de Barahona, Asua, pero no sabemos, no tengo datos precisos de ello y sería bueno esperar lo que Agricultura nos diga sobre eso. Pero hubo un caso que me llamó la atención con respecto a los daños del ciclón, Elsa o de la tormenta Elsa, como se le pueda llamar, y es las cenizas de Catalina. Yo recuerdo que se hicieron unas advertencias antes de la tormenta, de que esas cenizas podían levantar vuelo, como dice, con los vientos. Y es verdad. Ahora, no sé qué medidas de precaución se tomaron en la planta de Catalina, porque esas cenizas, a menos que se le pongan una lona o algo, una cosa muy pesada, porque los vientos la levantan. Pero hasta ahora no tenemos una queja de que la comunidad ha sido afectada por un levantamiento de esto, de una polvareda ahí en Baní, que hubiera sido desastroso, no hay duda, porque son cenizas muy tóxicas. Pero eso ha surgido como un elemento nuevo de peligro en la zona, porque esas cenizas, si no están bien, diríamos, bien resguardadas de esos vientos, como estamos en época ciclónica, eso va a seguir. Entonces la amenaza seguiría, pero si se tomaron las medidas adecuadas, que parece que se tomaron, porque repito, hasta ahora no tenemos ninguna queja, excelente, porque había ese temor. Bueno, está en juego ahora lo que para algunos han sido ya situación desesperante, vamos a decirle así, porque el que tiene un pequeño negocio
negocio de ocio nocturno, por ejemplo. Hay que entender que ha sufrido mucho con la pandemia porque no puede trabajar de noche. El toque de queda, hay algunos sectores de la población que están sometiendo a presión al gobierno y el gobierno parece que está como cediendo un poco para que se levante el toque de queda o se relaje más las medidas de control o restrictivas. El gobierno, bueno, concedió de nuevo un 6 de la tarde hasta las 10, 4 horas más. Y entonces, es decir, que el toque de queda comienza a las 10 a partir del miércoles. Ya eso flexibiliza un poco los negocios del ocio nocturno, restaurantes y los mismos colmadones que tienen también sus ventas, pero hay restricciones con las ventas de bebidas, creo que es hasta las 6 de la tarde. Y entonces eso va a seguir con los mismos problemas porque la gente entonces se va a iniciar a beber trago. Y no es verdad que después que usted tiene esos tragos se va a parar a las 6. Y si cierran el negocio o el negocio dice que no va a vender más, se compra toda la bebida que se va a consumir hasta las 10, porque el teteo es así. Y yo recuerdo que estando en Boston en un juego de béisbol, hasta el 7º inning a usted le venden cervezas en el estadio. Después del 7º inning usted no puede, ya le cierran la venta de cerveza, por lo menos ahí en Boston, en el estadio de Boston. A todos los fanáticos no pueden. Pero ¿qué hacen los fanáticos? En el 7º, cuando se paran en el 7º, van a la cafetería y compran toda la cerveza que se van a beber del 7º en adelante. A menos que haya un extra inning, entonces se quedarían secos de bebida. Pero mientras tanto los fanáticos van y compran y se abastecen. Eso va a pasar con los que tetean, como se llama ahora. Entonces, es una pena que el gobierno se deje doblar las muñecas como si la pandemia pasó. Entonces la vacunación, ahora anda la vacunación también aunque activa, pero entonces anda en un dilema de que ahora no sabe uno si lo que estamos vacunados con las 2 dosis, entonces tenemos que ir a ponernos la de Pfizer. Hay muchas aprehensiones, la gente no tiene todavía bien claro qué es lo que se quiere, el gobierno no ha podido explicar bien claro lo que ha estado pasando con esto y por qué este giro brusco, casi como se dice, un giro copernicano de que se está vacunando la gente con dos dosis. Y es lo ideal hasta ahora, que la gente se le pongan 2 dosis. Entonces, o hasta que se tomó esta decisión de la tercera. Pero seguía vacunándose la persona con una dosis, mientras tanto, hasta cumplir los requisitos del mes y volver y etcétera. El país iba en un nivel de avance excelente, pero bruscamente el gobierno pone el caso de la tercera vacuna, entonces eso ha creado una situación de aprehensión. Entonces los que estamos vacunados estamos como a espera y esa cosa como que tiene a uno en una incertidumbre. Hoy yo vi algunos ciudadanos que acudieron a ponerse la tercera vacuna, la Pfizer, el refuerzo, vamos a llamarle así. Pero dentro de las explicaciones que dieron, y una de las personas que vi que dio esa explicación es un hombre muy serio y uno de los profesionales de la ingeniería de este país, maestro de generaciones, como es Chiqui Troncoso. Y vi a Chiqui que lo entrevistaron precisamente cuando fue a ponerse la tercera vacuna. Y dice él
que él acude a ponerse la tercera vacuna porque las dos vacunas que se puso, se hizo un análisis inmunológico y resultó que era cero el porcentaje de ¿cómo se llama esto? De protección. No recuerdo ahora cómo se le llama a la capacidad o al paquete inmunológico, o la resistencia al virus, es cero. Que como él tenía cero, entonces, bueno, decidió ponerse la tercera vacuna. Y yo me pregunto, señores, pero probablemente estamos así, porque los chinos, esa vacuna china, uno no puede dudar de la efectividad, tal vez esa nos ha evitado la muerte a muchísima gente. Pero parece que los mismos chinos se han dado cuenta que esa vacuna de ellos, que no cubre mucho o no da mucha inmunidad, no ayuda al sistema inmunológico como uno pensaba, que podría tal vez darle un tiempo a uno de 6 meses, 5 meses, uno coge un refuerzo, coge alguna fuerza y se cubre del virus. Pero es posible que tal vez los chinos le dijeran a las autoridades dominicanas, mire, sería bueno que ustedes tomen esas vacunas, le pongan una tercera vacuna a la gente, porque la nuestra no tiene ese potencial. Hoy, Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández, escribió sobre el tema en el Listín Diario. Y el presidente Fernández, el expresidente Leonel Fernández, señaló que primero esta preocupación de que no se dio mucha explicación sobre el por qué. Pero él dice que puede ser también un exceso de vacunas compradas por el gobierno, comprometidas por el gobierno. Entonces, si el gobierno tiene un exceso de vacunas, tiene que ponérsela a la gente, porque si no se la pone, entonces se van a dañar. Entonces, sí es verdad que habríamos hecho, como dice, el negocio del castrador. Porque primero hay vacunas como esa de Pfizer, muy exigente con la temperatura. Me imagino que estas cosas también, si no se aplican, se dañan o no se pueden, entonces no se podrían usar. Pero es que el gobierno no le ha hablado claro a la gente. Porque esa situación que plantea Leonel Fernández puede ser correcta. Dice Leonel Fernández en su artículo La Voz de la Ciencia, ¿verdad? La tercera dosis y la voz de la ciencia. Dice Leonel Fernández que el gobierno o el país ha recibido 10.7 millones de dosis y que solamente le faltaban 5 millones de dosis para inocular a la gente. Hasta el momento, 5 millones de personas han recibido la primera dosis del compuesto químico y 2.9 con ambas dosis, es decir, 3 millones con dosis doble. Somos 3 millones los que estamos vacunados con dosis doble. Y 5 millones con una. Con ambas dosis estamos a los 3. En otras palabras, estamos hablando, dice, de alrededor de 8 millones de dosis han sido inyectadas a nuestra población, dice el presidente Fernández. Ahora, si somos 11 millones de habitantes, si se inyectan 2 dosis serían 22 millones de unidades. Pero él dice que ya el gobierno había ordenado la adquisición de 37 millones de unidades. Entonces está sobrando vacunas. Es decir, si el gobierno se excedió en comprar vacunas, esa puede ser la motivación principal entonces para que se ordene una tercera inoculación y no se ha explicado que esa puede ser la razón, porque también la otra razón que no la toma en cuenta el doctor Leonel Fernández, porque tal vez una falta de respeto, vamos a decir, a los científicos chinos de la vacuna Sinovac, que no tenga un efecto potencial
realmente protector, que proteja más de lo que pensábamos que no podía proteger esa vacuna. Entonces, si es así, hay una situación sumamente grave para el gobierno, que eso se le dañen vacunas. Imagínense ustedes que lleguen todas estas vacunas, no la podamos colocar, no se le puede poner a la gente y se queden ahí en un estado de pérdida de fortaleza del poder vacunal de la misma vacuna. ¿Qué va a pasar? Sería una falta de previsión terrible, o imprevisión del gobierno, que sería, de las autoridades, que sería realmente imperdonable. Vamos a esperar qué va a pasar. La gente todavía no ha dado una respuesta, un interés como tuvo al principio cuando llegaron las vacunas, que entonces había que hacer, como dicen, había que empujar en las filas, había que chocarse en las filas para ponerse la primera dosis y la segunda dosis. Entonces, ahora con la tercera la gente no ha respondido igual. Realmente Pfizer es una vacuna muy segura, es con la que han vacunado prácticamente a los Estados Unidos, y las grandes potencias se vacunaron de Occidente, se han vacunado con esa vacuna de Pfizer, y la Moderna, y AstraZeneca, y Johnson, etc. Vamos a esperar, porque los que estamos vacunados doble, quisiéramos ver un poco de más explicaciones, que el horizonte esté un poco más claro y que la ciencia, los científicos nos digan que no hay peligro en seguirle, como dice. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, señores, ha habido una reacción que me parece una falta de respeto de algunos medios de comunicación, de un medio que es el que más le voy a hacer énfasis a eso, con respecto al fallo del Tribunal Superior Administrativo y la consideración de que la Fuerza del Pueblo es una mayoría, un partido mayoritario, igual que el PRD. Y ese medio, que lo dirige una señora de dominicana, yo diría, de apellido exótico, una señora ella se llama Inés Ayspún. Es la directora del periódico Nuevo Diario, creo, Diario Libre, perdón, y entonces editorializa. Dice aquí, antes del meridiano. Y no sé por qué un medio de comunicación como este, y ella misma, que no creo, que no la conocemos como política, yo no sé si esa señora es dominicana, nacida y criada aquí, como se dice, hija de extranjeros españoles, si es dominico-hispana o hispana-dominicana, hispano-dominicana, yo no sé. O si es española y está casada con algún dominicano que la hace dominicana y que nosotros apreciamos muchísimo, pero ese no es el caso. El caso es la opinión que ella ha señalado antes del meridiano, que es una especie de, bueno, es una opinión de la dirección de ese periódico, del periódico Diario Libre. Entonces me chocó que ella diga lo siguiente: un año después, las noticias sobre los resultados de aquel 5 de julio, anómala fecha de cita electoral, están centradas en la sorprendente decisión del Tribunal Superior Administrativo, que retuerce
el resultado que salió de aquellas urnas para premiar el transfugismo político en toda su expresión. De aplicarse esta decisión del PRM y el PLD, deberán compartir con la fuerza del pueblo el 80% de los recursos que otorga el Estado a los partidos. Pero la fuerza del pueblo no llegó al 5% de los votos en las urnas, condición para recibir parte del grueso de los fondos. Pero señores, esta señora se ha puesto loca. Pero es una falta de respeto a un tribunal. Primero, pone al tribunal como que es un tribunal torticero. Es decir, la ley habla de la favorabilidad. Esta gente se acogieron a eso que contempla la Constitución de la República. Los jueces de ese Tribunal Superior Administrativo que merece respeto, digo yo, de un periódico. Pues el periódico no puede decir que eso es una especie una situación torticera, repito, de que, es decir, por una decisión falsa, torcida, doblada, crede e inmoral de ese tribunal y además de abogados incapaces que son gente que no tienen capacidad para ir a postular allí y a defender o a ponderar lo que es la justicia, la Constitución de la República y lo que contempla la Constitución con respecto a un partido que se llame mayoritario, aplicándole el principio de favorabilidad, como dice la Constitución de la República. Pero ella no puede negar que la fuerza del pueblo sacara el 5% en una de las elecciones de 3 que hubo. Si no sacó 5.69 en las 3, pero sacó en una 5.69, eso es lo que ha tomado en cuenta el Tribunal Superior Administrativo. Pero eso es lo que han ido a defender los abogados en buena ley, en buena fe y con buena ley, porque no han ido o fueron a comprar los jueces. O los jueces han retorcido el derecho en este caso, porque lo que han hecho el juez es admitir que la Junta Central Electoral, la forma en que él tomó el promedio es distinto a como lo ha considerado el tribunal, pero esta señora se ha puesto loca, digo yo. O sea, algo tiene contra ese partido de Leonel Fernández. Primero le llama tránsfugas. Es una cosa increíble. Y además que el superior administrativo retuerce, es decir, un tribunal torticero, retuerce el derecho y además la moral, retuerce el resultado que salió de aquellas urnas para premiar el transfugismo político en toda su expresión. No, esa señora lamentablemente se puso loca. Inés Aipún es que se llama ella, déjame ver, creo que es así, sí. Y Aipún, diariolibre.com. Los compromisos entrecomillados, pone ya al final, políticos que se reflejaron en algunos nombramientos son incomprensibles para los que no vivimos la vida partidaria, pero ahí llega pronto agosto donde es probable que sucedan algunos cambios. Bueno, esta señora está tomando partido aquí y acusa al Tribunal Superior Administrativo de ser un tribunal torticero. Y a los abogados que fueron a defender esa causa de la fuerza del pueblo, que son unos incapaces y además que se prestan al amaño y al apaño también, porque es algo como dicen, esto es como si fuera una sentencia comprada para esta señora que ha escrito esto. Yo creo que la fuerza del pueblo le responderá tal vez a ella, o el propio tribunal tal vez le tenga que decir algo, responderle, porque la verdad que choca que esa señora Inés le haya declarado, como se dice, haya dicho que esa gente son unos abogados torticeros y un tribunal torticero. Es decir, eso es algo increíble. Que los abogados son inservibles. Porque un abogado entonces que vaya a defender este caso no lo fue a defender por la vía del derecho, sino de retorcer el derecho en combinación, en apaño y amaño con el Tribunal Superior Administrativo, que retorció el derecho, se fue por la parte inmoral
para favorecer el transfugismo, es decir, que el PR, la fuerza del pueblo, se salió de allí, se vino y se formó aquí, eso es transfugismo. Pero yo no entiendo cómo esta señora se atreve a tanto. Es editorialista del periódico Diario Libre, increíble. Pero dentro de ese mismo tema, señores, el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido laboral danilista para mí, dice que va a apelar esa sentencia. Tiene derecho a apelarla, pero algunos críticos a lo interno de su propio partido, que ya comienzan como esa requebrajadura, comienzan ya esos agrietamientos en una situación partido, una agrupación política que está en un estado de agonía y de arrinconamiento por la misma situación jurídica en que están muchos de sus dirigentes. Y uno pensando en el proceso involutivo que lleva el PLD, un proceso de degradación, porque todas estas cosas, señores, cada día van a ir saliendo casos uno más grave que el anterior y así sucesivamente, hasta caer ya en el dueño de ese partido y líder o guía, entrecomillado, vamos a ponerle, o Mesías o Salvador, qué sé yo, de ese partido. Pero ese partido, como va a ir en un proceso involutivo, ustedes se imaginan que llegue a la misma situación, él va a llegar a la misma situación de la que está jurando hoy, o tratando de castigar esa decisión de los jueces del Tribunal Superior Administrativo para un partido pequeño. O sea, ellos llevan la tendencia de llegar a ser pequeños porque el PRD era una oligarquía de masa y miren por dónde anda. El Partido Revolucionario Dominicano, que ayer u hoy, 5 de julio, yo creo que hoy que cumple 60 años de haber venido al país, el 5 de julio del 61, la primera delegación del PRD que llegó al país, cuando se abría la democracia. Entonces, ese partido que sirvió como madre para los demás, excepto el reformismo, hoy, fíjense cómo tiene que beneficiarse de esa decisión del Tribunal Superior Administrativo, porque también ellos tuvieron en un porcentaje en uno de esas elecciones, tuvo un porcentaje que llegó a más de 5. Pero lo que le ha chocado a muchos analistas es que el PLD, en esa efervescencia de soberbia y diríamos de perdición, porque es que anda mal, que incluso, repito, sus propios dirigentes le sugieren a la dirección de ese partido que no apelen, porque primero van a apelar contra 23 partidos pequeños. Dentro de ellos hay partidos aliados que son del propio PLD, como dirían, es para quedarse solo en el desierto. Y usted, óigame, no hay quien cruce un desierto solo, muere en el camino, a menos que aparezca un camello por ahí, o que aparezca ¿cómo que le llaman a esos árabes que están en los desiertos? Esos comerciantes muchos, pero ellos tienen otro nombre, no recuerdo cómo que le llaman a esos peregrinos del desierto, que son los únicos que saben cruzar esas arenas tan calientes en el día y tan frías de noche. Pero usted cruzar el desierto solo, muy difícil para el Partido Laboral Danilista. Entonces, han sugerido a algunos de esos dirigentes que no se arriesguen o no vayan a hacer, porque también van a ir a hacer el ridículo probablemente, o buscar una decisión política en la Suprema Corte de Justicia, donde piensan que tienen ganancia de posicionamiento de jueces que fueron, tal vez son agradecidos de haber sido seleccionados, y entonces entrarían en ese juego peligroso de la política, dañando más la justicia. Entonces, va a ser peor.
van a perder, de nuevo van a perder ahí. Y entonces van a perder más porque van a perder también los pocos amigos que le quedan como partido político, lo van a perder también. Eso es lo que le han señalado muchos de los dirigentes de su propio partido, que todavía entienden que con buen juicio se debe actuar ahí y evitar más derrotas para una agrupación política que está en situación de desesperación y de prácticamente con los pies en las cárceles, la mayoría de sus dirigentes, porque que fue un corrompimiento total del Estado, del gobierno, que incluso uno pensando cómo la Procuraduría General de la República lleva estos casos, principalmente ese caso de Odebrecht, ¿cómo se puede concebir la seriedad de los cargos que se le imputan a la gente que está en ese problema, en ese juicio de Odebrecht, de una condición en la que se estaba manejando esa Procuraduría General de la República? O sea, ¿qué credibilidad puede tener ese juicio que lo defienden con tanta vehemencia el señor Camacho y Berenice, que fueron fiscales que están ahí desde la época de la pudrición, porque hay que llamarle así? Es decir, en un estado de pudrición, de putrefacción en la que estaba esa Procuraduría General de la República, ningún expediente que se armara ahí podía entenderse que fuera un expediente serio cuando todo ha sido violado. Es decir, en un departamento de persecución de la corrupción y del delito, que se cometa, señores, actos de, vamos a ver, una serie de cosas que, miren lo que hubo ahí. Ahí hay 585 páginas que llevó el Ministerio Público, de más de 6.000 millones de pesos distraídos, licitaciones amañadas, manipulación de expedientes, espionaje ilegal, estafa al Estado, soborno, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos, lavado de activos, borradura de memoria institucional, que hasta delincuentes pagaban para que le borraran expedientes. ¿Ustedes creen que ese expediente de Odebrecht, con una antesala delictuosa, putrefacta como la que hay ahí mencionada, puede tener validez ese juicio? La misma Miriam Germán no cree en ese juicio que se le está haciendo a esa gente que está en Odebrecht, porque saben que eso no funciona, que eso salió de un ambiente putrefacto, como estaba ese ambiente, donde, señor, usted sabe lo que usted borrar por dinero el expediente de un crimen, de una persona por narcotráfico y una serie de cosas, hechos gravísimos contra la sociedad. Eso es terrible. Entonces, de esas mismas dolencias, se puede decir que el sistema político electoral estaba también de por sí viciado y dañado. ¿De dónde? De esa putrefacción que venía generalizada en el gobierno, desde Palacio hasta una de las gobernaciones de las provincias más alejadas de la capital de la República. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, señores, de ese tema que yo trataba anteriormente, uno se pone a hacer un pequeño, diríamos, esfuerzo mental para montarse uno en ese momento o en ese momentum de lo que había como gobierno en el país. Pero lo que había como gobierno en el país
era toda una organización mafiosa, putrefacta por el nivel de corrupción y los niveles de mando de la corrupción. Familiares, tan cercanos, presidente, el presidente jefe de la mafia. Porque no, el presidente era el jefe de la mafia. Entonces, ¿qué proceso político, por ejemplo, interno, electoral, interno? Primero el de las primarias. ¿Ustedes creen que en un estado de putrefacción como el que había en ese gobierno, podía garantizar unas primarias honestas dentro del PLD? Se ve que no. Por eso fue que pasó todo lo que pasó. Ese estado mafioso creó todo aquello, ese desastre. Llevó a la fratricida, a la fratría, como se dice, y dividió ese partido. Pero es que ya esa organización mafiosa venía desde 2015, desde el 2012, cuando comenzaron a sacar el caso de Quirino, Leonel y todas aquellas incriminaciones mafiosas, antiejemplares, porque una cosa, eso no se había visto nunca aquí, que compañeros de un partido, ni siquiera en esas luchas del PRD al interno, que eran luchas viscerales, esa del PRD, eso no se había visto aquí. Aquella maldad, aquel odio, señores, que exhibió esa organización putrefacta de gobierno de Danilo Medina. Entonces, eso se fue arrastrando hasta que llegaron a esa primaria. ¿Qué proceso de primaria podía ser limpio con una organización mafiosa en ese estado que se estaba manejando el gobierno? Primero, ¿qué juicio que partiera de esa organización mafiosa putrefacta podía tener viso de legalidad, de seriedad? Léase, Odebrecht. Se ve que todo venía dañado, podrido. ¿Qué elección nacional podía surgir legal, seria, limpia, que no estuviera influenciada y dañada por esa organización putrefacta, mafiosa, que influyó para dañar la Junta Central Electoral? La dañó. Esa misma organización mafiosa y putrefacta dañó la Cámara de Cuentas, es decir, desinstitucionalizó el Estado. Esa organización mafiosa, señores, de Danilo Medina, dañó las instituciones del Estado para lucro y beneficio de esas familias mafiosas que se concentraron a gobernar, a dirigir o a manejar el poder. Por eso es que yo he hecho ese pequeño esfuerzo para poder entender todo el daño institucional, la Junta Central Electoral. O sea, por serio que usted fuera, se lo llevaron por delante, como dicen, al director, al presidente. Los presidentes de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral se lo llevó la corriente mafiosa. Como la Procuraduría General, dañada también, mafiosa. Entonces eso lo arrastraron para la justicia y la suerte que los jueces allí no se prestan. Que un juez como el juez Ortega no se iba a prestarle a esa organización mafiosa de delito organizado desde el Palacio como madriguera, no se plegaron a esas cosas. Pero hay que ver todo lo que, de dónde salían, de dónde emergían todas las decisiones institucionales. Ya venían previamente viciadas, dañadas, carcomidas por ese gusanillo del crimen organizado desde el Palacio Nacional. Eso es una vergüenza. Yo no sé quién va a analizar eso, pero esto será digno de una obra, de escribir un libro blanco, qué sé yo, cómo le pueden llamar a eso, un libro rojo, demás. Pero alguien va a tener que escribir sobre todo esa carga de delitos, esa carga de ignominiosa en que cayó la política dirigida desde el Palacio Nacional. Porque es que no hay una institución que se librara de esa podredumbre, de esa putrefacción llevada, encaminada de ese virus o de esa bacteria, como se pudo encaminar por todas las instituciones públicas
arrastrando la institucionalidad del Estado, señores. Eso es una vergüenza. Increíble. Pues bien, ante todo eso, hay abogados de esa putrefacción, hay observadores, algunos políticos del mismo Partido Laboral, danilista, que se han quejado de esa forma atropellante que está la Procuraduría General de la República llevando los casos. Pero lo que nosotros hemos dicho, primero, los jueces no actúan por propia convicción. Entonces al juez hay que llevarle muchas pruebas, porque aunque sea un juicio breve el de la coerción, como se ha señalado, pero un fiscal dice, bueno, la única forma de yo convencer al juez llevándole pruebas, no meras sospechas sin causas, sino pruebas indiciarias de que hay una mano y un cerebro que han hecho la cosa bien. No como aquello que ya, como yo digo, este juicio de Odebrecht llevado ahí por manos y mentes dañadas, agrede, y además por sospechas sin causas, meras sospechas sin causas, por asunto de aprovechar el momento político, porque eso le beneficiaba y para descalificar y qué sé yo. Entonces, así se llevaron ese juicio de Odebrecht. La Procuraduría tiene que llevar demasiadas pruebas para poder convencer al juez, porque el juez, ¿qué es lo que le queda? Ver pruebas. Aunque sea una medida de coerción, Miriam Germán, que es, antes que procuradora, es jueza, arma su expediente y lo llevan con ese montón de pruebas. Cuando llegan allá, ¿qué tiene que hacer el juez? Poner la coerción. Porque si no es que el juez tiene miedo de poner la coerción. ¿Y a quién le va a tener miedo? Porque esos jueces no lo nombró Luis Abinader, ni lo nombró Miriam Germán. Entonces, ¿a quién le temen esos jueces? Que son los que ponen las medidas de coerción. Porque el fiscal puede pedir 10 años y usted pone 2. O pone 1 o no pone nada. Ahora, los jueces son conscientes. Y Jenny Berenice sabe de eso. Porque Jenny Berenice, como fiscal de Santiago, dijo una vez que habían 1.700 reos o imputados que tenían medidas de coerción para presentarse los lunes o los martes a las oficinas de los juzgados de paz y qué sé yo, de las fiscalías, para ir a anotarse en un libro, pero andaban prófugos, 1.700. Entonces, ¿usted cree que la prisión preventiva es abusiva cuando la conducta es que si eran 1.700 en la época que ella era fiscal de Santiago, imagínense el tiempo que esa muchacha tiene aquí en la capital, que fue fiscal del distrito y que ahora es procuradora adjunta ahí. Es decir, ahora son miles, deben por lo menos, yo creo que en el país debe haber así a ojo de buen cubero, como dice, o a ojo de la máquina, se puede decir tal vez. Pueden haber 8 o 10 mil personas fugadas que no van, que no se presentan ni a jueces ni a fiscales. Y entonces la prisión preventiva tal vez tiene mérito por eso, o no solamente la borradura de pruebas, de testaferros, que incluso la Procuraduría General de la República habrá ido a los bancos, a los paraísos fiscales, buscando las cuentas de toda esa podredumbre. O los testaferratos que se armaron con todos estos equipos de depredadores. Porque para eso se necesita tiempo y recursos. Ahora, esos abogados del observatorio tienen su razón cuando dicen no, porque no toda coerción debe ser cárcel, 1 año de cárcel. Es verdad, pero ustedes no la pueden mandar con una mentira. También hay que decir que aunque esa coerción mandada así, nada más de cárcel, y que ya prácticamente es un juicio que se le ha hecho al imputado, porque ya es condenado prácticamente, es verdad, porque no hay duda de eso. Y eso que están pasando, los que están ahí detenidos, le puede pasar a uno también. Y uno quisiera que la medida de coerción fuera uno libre en la calle.
Pero el problema es quiénes son. Es que el delito que hay es un delito que se puede prestar a borradura, a cambiar, gente que tienen testaferros, gente que tienen cuentas cifradas, mueven esos capitales. O imagínese usted una persona imputada de robo, de hacerse de muchísimo dinero, y que ande libre, y que pueda salir y decir, bueno, yo estoy enfermo, voy a Filadelfia. Le den un permiso y de Filadelfia va a Andorra y mueve cuentas allí, la mueve por aquí, o se va a Liechtenstein, qué sé yo por dónde, en Suiza, o va a Delaware, o va a Panamá, y mueven por aquí, mueven allí. Es decir, todas esas cosas han pasado y pasan. Entonces, si usted está detenido, no puede hacer eso. Entonces hay que entender esas cosas también, los fugados, o mejor dicho, los que no se presentan, no voy a decir fugados, los que no se presentan ante los fiscales, repito, que son huidos de la medida de coerción, otros que tienen arresto domiciliario no lo cumplen tampoco, entonces contra todo eso es que se da la prisión preventiva, porque la experiencia es vasta ya en el país. Que nadie se haga el tonto. Bueno, señor, este titular de hoy, una noticia que impacta a uno, esto que pasó en Macorís, porque eso, uno no tiene que ser adivino para uno saber esa cosa y preverla. Yo le decía a un amigo mío en una oportunidad, Enrique Fernández, mi amigo Enrique Fernández, Enrique, a mí no me gusta beber trago ni nada de eso. Antes de toda esta pandemia, en colmado. Yo no bebo en colmado, ni bebo en la calle, ni que sentado en una acera, nadie me hace sentar a mí ahí. Pero ¿y por qué, Manuel Fermín? Digo, ¿usted sabe por qué? Porque este país está, que pasa cualquier vagabundo por ahí, armado hasta los dientes, con una ametralladora, si es posible, y sin saber quiénes somos nosotros. Vamos a admitir que ahí hay 3, 4, 5 personas que están compartiendo en forma sana, en una acera, qué sé yo, sentados, en forma amistosa, ahí compartiendo. Pero cualquiera viene y te hace un rociado de balas. ¿Por qué? Porque él quiere llamar la atención, él quiere matar 3, o él quiere ver cómo eran esos ametrallamientos de las mafias de Chicago, porque así es que estamos. Y yo decía eso y me decía que yo era muy exagerado. Bueno, no, Manuel Fermín está exagerando. Señores, en San Francisco de Macorís, 3 jóvenes muertos, 3 personas y 7 heridos en un teteo. Pero no es el teteo, sino es que pasan los vándalos en motocicletas y comienzan a tirar tiro a lo loco, como se dice, y matan a esa persona. Aquí hubo un caso en la Tiradentes ahí. Había un bar una vez, ahí en la Tiradentes, donde está el Silver, no sé cómo se llama, el Hilton, el hotel ahí que hizo de Andino. Y un señor, un dirigente del PRD incluso. Ese señor pasó por ahí, por la Tiradentes y disparó, por gusto disparó, o sería que entendió que había una gente tomando trago y quería venganza. Y tiraron unos tiros ahí, mataron a una persona, creo. Esa persona tuvo hasta preso. Porque claro, fue detenido, qué sé yo. Es decir, que eso tiraron a un bar, a un restaurante que tenía una terracita y que la gente compartía afuera. Imagínense esto, en un colmado en San Francisco de Macorís, pasan unos vándalos en una motocicleta tirándole tiro a la gente como a mansalva, 3 muertos y 7 heridos. ¿Usted cree que esto, dónde está el plan de Chu? Ese plan contra la violencia con una policía que ni siquiera en San Francisco de Macorís, que yo he denunciado aquí, que hubo época que yo andaba de noche en San Francisco de Macorís, y 8 o 10 motocicletas, unos tipos, el tigrismo, lúmpenes, dando ruedas y voceando y tirando tiros en San Francisco de Macorís, y la policía acuartelada. Entonces, así, ¿quién le va a hacer frente a este desorden que tiene este país? Entonces, Chu, para mí, no es más que un soñador, probablemente el señor Jesús Vázquez, que es nada más y nada menos
que el ministro de Interior y Policía de la República Dominicana. Señores, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.